El mensaje de texto llegó con puntualidad suiza, justo antes del mediodía, el día de mi 65 cumpleaños. Mamá, ya estamos todos a bordo del Soberano de los Mares. No puedo creer que este año vayamos a los fiordos noruegos. Los niños están emocionadísimos. Siento de nuevo lo de las fechas. De verdad pensábamos que tu cumpleaños era el mes que viene. Un despiste de viejos por nuestra parte. Te quiero. Me quedé mirando el mensaje de Elena, luchando contra el conocido dolor que florecía en mi pecho. Mi hija había añadido una sarta de emoticonos de barcos y corazones, como si esa puntuación alegre pudiera disfrazar la exclusión deliberada. Era el 5º año consecutivo que mi familia, accidentalmente, programaba su crucero anual durante la semana de mi cumpleaños. 5 años de olvidos cuidadosamente orquestados. 5 años sentada sola en mi modesto piso mientras veía sus fotos de atardeceres, puertos exóticos y cenas familiares elaboradas donde estaban todos los miembros de la familia, excepto yo. Dejé el móvil sobre la encimera de la cocina, negándome a responder de inmediato. ¿Qué podría decir, de todos modos? En realidad, mi cumpleaños ha sido el 15 de julio desde hace 65 años. O quizás, qué curioso que llevéis 5 años seguidos con el mismo despiste de viejos. En lugar de eso, me preparé una taza de manzanilla y la llevé a mi pequeño balcón que daba al parque. Abajo unas madres empujaban carritos de bebé y parejas de ancianos paseaban de la mano. Familias normales. Familias que recordaban los cumpleaños. El móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Javier, mi hijo. Saliendo a alta mar. Puede que la cobertura falle. Elena me ha dicho que te contó lo de nuestro viaje. Siento perderme tu cumpleaños otra vez. Estaba convencido de que era en agosto. Ya lo celebraremos cuando volvamos. Prometido. Agosto. Mi cumpleaños supuestamente había migrado de junio a agosto con los años. De algún modo nunca caía en julio, donde realmente correspondía. La mentira transparente debería haberme enfadado. En cambio, solo me hizo sentir cansada. Hace 5 años, cuando planearon el primer crucero que coincidió con mi cumpleaños, me sentí genuinamente sorprendida y dolida. Acababa de perder a mi padre, el segundo de mis progenitores al que había cuidado durante años de una enfermedad debilitante, y había esperado que mi agenda recién vacía significara más tiempo con mis hijos y nietos. Había imaginado cenas familiares, visitas de fin de semana, quizás incluso una pequeña celebración por mi cumpleaños. En su lugar, recibí llamadas emocionadas sobre su próximo crucero familiar, uno al que nadie había pensado en invitarme. Cuando señalé amablemente que las fechas coincidían con mi cumpleaños, la rectificación fue inmediata e incómoda. Oh mamá, no teníamos ni idea. Había dicho Elena, con la voz cargada de una preocupación ensayada. Pero ya está todo reservado, no es reembolsable. ¿Lo entiendes, verdad? Había entendido más de lo que ellos creían. Al año siguiente, cuando volvió a ocurrir, fui más directa. El crucero está programado de nuevo durante mi cumpleaños. ¿De verdad? Javier había sonado genuinamente sorprendido. Hubiera jurado que tu cumpleaños era en junio. Al tercer año, dejé de mencionarlo por completo. ¿Para qué? Mis hijos habían dejado claro que sus vidas eran más convenientes sin mí en ellas. Al menos, no de una manera significativa. Yo era útil para hacer de canguro en una emergencia, para prestar dinero que nunca se devolvía, para escuchar sus problemas, pero la inclusión real estaba reservada para personas que encajaban en su imagen de éxito cuidadosamente seleccionada. Bebí un sorbo de manzanilla, observando a una joven familia abajo. La madre hacía fotos a su marido con el niño pequeño sobre sus hombros, todos riendo. Me pregunté si aquella joven madre podría imaginar un futuro en el que ese hermoso niño fingiría olvidar su cumpleaños solo para evitar su compañía. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos cada vez más melancólicos. No eran ni Elena ni Javier. Estaban a salvo en el mar, fuera del alcance de conversaciones incómodas. Era mi abogada, Patricia García. Feliz cumpleaños, Beatriz, dijo cuando contesté. Al menos alguien se acuerda, respondí, intentando que no se notara la amargura en mi voz. ¿Cómo iba a olvidarlo? Es el día en que ejecutamos oficialmente las últimas voluntades de Arturo. La voz de Patricia se suavizó. ¿Estás lista para esto?
Es un gran paso. Había pasado un año desde la muerte de mi tío Arturo a los 96 años. El excéntrico tío de mi padre había sido la oveja negra de la familia, el que vivía modestamente a pesar de su riqueza, que valoraba las experiencias por encima de las posesiones, que nunca encajó del todo en el molde de la familia Vargas, orientada al éxito. También fue el único que me visitó con regularidad durante las largas enfermedades de mis padres, el que reconoció el peaje que esos 15 años de cuidados me habían supuesto. Mientras que mi marido Ricardo acabó marchándose incapaz de soportar ser una segunda prioridad, y mis hijos se habían alejado en sus ajetreadas vidas, el tío Arturo había estado ahí. Cada jueves por la tarde, sin falta, llegaba con napolitanas de chocolate de la pastelería e historias que contar mientras yo tocaba sus piezas clásicas favoritas al piano. Estoy lista, le dije a Patricia. Los papeles están todos firmados, los fondos transferidos y has mantenido el secreto como te pedí. No es difícil cuando tu familia apenas te habla, salvo cuando necesita algo, reí suavemente. El testamento de Arturo había sido claro. Su considerable fortuna iría íntegramente para mí, con la condición de que no le contara a nadie sobre la herencia durante un año completo. Observa quién te valora por ti misma, no por lo que puedes darles, me había escrito en su última carta. Entonces y solo entonces decide quién merece compartir tu buena fortuna. El año de observación había sido, como mínimo, esclarecedor. El patrón de atención selectiva de mis hijos no había hecho más que acentuarse. Llamaban cuando necesitaban dinero para de emergencias financieras temporales. Dejaban a mis nietos sin previo aviso cuando su cuidado infantil fallaba. Recordaban mi existencia en las fiestas importantes, generalmente con visitas apresuradas que se sentían más obligatorias que afectuosas. Ni una sola vez durante ese año ninguno de los dos llamó solo para saber cómo estaba o me invitó a un evento que no sirviera a sus propias necesidades de alguna manera. La firma es a las 2, me recordó Patricia. Te veré en la propiedad. Y Beatriz, por si sirve de algo, creo que Arturo estaría orgulloso de cómo estás honrando sus deseos. Después de colgar, miré alrededor de mi pequeño piso, el lugar al que me mudé después de vender la casa familiar para pagar los cuidados médicos de mis padres. Durante 15 años, había puesto a todos los demás primero. Había abandonado mis sueños de abrir una escuela de música para convertirme en cuidadora a tiempo completo. Había visto cómo mi matrimonio se desmoronaba y mi relación con mis hijos se deterioraba mientras cambiaba cuñas, administraba medicamentos y sostenía la mano de mi madre cuando ya no recordaba mi nombre. Lo había hecho todo sin quejarme porque eso es lo que el amor significaba para mí. Estar ahí, estar presente, sacrificarse cuando fuera necesario. Pero de pie en mi piso vacío en mi 65 cumpleaños, con mis hijos una vez más en el mar, tanto literal como figuradamente, finalmente entendí lo que el tío Arturo había intentado decirme durante años. El sacrificio sin límites no es nobleza. Es autoanulación. Cogí el teléfono y miré las fotos del crucero que ya aparecían en las redes sociales de mis hijos. Toda la familia, Elena y Marcos con sus 2 hijos adolescentes, Javier y Valeria con sus 3 hijos, incluso mi exmarido Ricardo y su nueva esposa, todos sonriendo en la cubierta de un lujoso transatlántico. Pasándolo en grande, decía el pie de foto. Vacaciones familiares al completo. Completas. Las palabras dolieron más de lo que deberían después de tanto tiempo. Cerré la aplicación y le envié un mensaje a Patricia. Estaré allí a las 2, lista para empezar mi nuevo capítulo. Luego empecé a meter algunas cosas esenciales en una maleta. El resto podía esperar. Hoy en mi 65 cumpleaños, por fin iba a darme el regalo que más merecía. Una vida que por una vez se centrara en mi propia felicidad. Al cerrar la puerta de mi piso detrás de mí, sentí algo inesperado. No tristeza ni resentimiento, sino una ligereza que no había experimentado en décadas. La ligereza de las posibilidades, la ligereza de la libertad. Por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Y se sentía revolucionario. La carretera de la costa hacia Mijas era impresionante. Curvas sinuosas con vistas al Mediterráneo, pueblos encantadores enclavados entre suaves colinas, el sol de julio esparciendo diamantes sobre el agua. En otras circunstancias, podría haberme detenido a admirar la vista. Hoy, sin embargo, mi atención permanecía fija en el destino. Patricia ya estaba esperando cuando entré en el camino privado, su berlina funcional parecía algo fuera de lugar entre los jardines cuidados.
Salió mientras me acercaba con un portafolio en la mano, su práctico traje de chaqueta contrastaba con la grandeza que nos rodeaba. Es aún más bonito en persona, comentó mientras me unía a ella. Las fotos no le hacían justicia. Levanté la vista hacia la casa, mi casa a partir de las 2 de hoy. 3 plantas de elegante arquitectura tradicional andaluza, con paredes encaladas, molduras blancas y un porche que ofrecía vistas panorámicas al mar. Los ventanales de suelo a techo reflejaban la luz del sol de la tarde, dando la impresión de que toda la estructura estaba iluminada desde dentro. Gema del Mar, murmuré, nombrando la propiedad por primera vez en voz alta. ¿Perdón? Así es como la voy a llamar. Gema del Mar, sonreí ante la mirada interrogante de Patricia. El tío Arturo y yo solíamos recoger cristales pulidos por el mar en la playa cuando yo era joven. Él decía que eran simples cristales rotos transformados por el tiempo y el mar en algo precioso. Una metáfora acertada, asintió Patricia pensativamente. Eso mismo pensé yo. El interior superó incluso mis expectativas. Techos altos, paredes de ventanas que capturaban las vistas al mar, cálidos suelos de madera que resonaban agradablemente bajo nuestros pasos. Los anteriores propietarios habían reformado con respeto a los orígenes de la casa de los años 20, incorporando lujos modernos, una cocina de chef con electrodomésticos de alta gama, baños con suelo radiante y duchas de efecto lluvia, una bodega, una biblioteca con estanterías empotradas que llegaban hasta el techo. Los documentos de la firma necesitan tu autógrafo, dijo Patricia, llevándome a la isla de la cocina donde había dispuesto el papeleo. Todo lo demás está procesado. Los fondos se han transferido según lo indicado. Firmé donde se indicaba, el rasguño del bolígrafo contra el papel parecía increíblemente ruidoso en la cavernosa cocina. Con cada firma, la realidad de mi situación se hacía más concreta. Yo, Beatriz Vargas, antigua profesora de música y cuidadora de toda la vida, ahora era propietaria de esta magnífica propiedad en su totalidad. Sin hipoteca, sin deudas, solo mía. Y esto, dijo Patricia cuando terminé entregándome un juego de llaves, lo hace oficial. Enhorabuena, Beatriz. Las llaves se sentían sustanciales en mi palma. Latón macizo con una pátina antigua acorde con el carácter histórico de la casa. Cerré los dedos a su alrededor, el metal calentándose contra mi piel. Hay una cosa más, añadió Patricia, sacando algo de su portafolio. Arturo dejó instrucciones específicas de que esto se te entregara hoy, junto con la transferencia de la propiedad. Me entregó un sobresellado, mi nombre escrito en el anverso con la caligrafía distintiva del tío Arturo, elegante pero ligeramente temblorosa por la edad. Se me hizo un nudo en la garganta al ver su letra. Te daré un poco de intimidad, dijo Patricia amablemente. Necesito hacer algunas llamadas de todos modos. Tómate tu tiempo. Después de que ella saliera al porche, me acomodé en un asiento junto a la ventana con vistas a la playa privada y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja del papel de carta personal de Arturo y un sobre más pequeño. Mi queridísima Beatriz. Si estás leyendo esto, entonces ha pasado un año desde mi partida, y ahora estás sentada en tu nuevo hogar. Sí, tu hogar. No una finca familiar para ser compartida, no una responsabilidad que soportar por otros, sino un santuario que te pertenece únicamente a ti. Durante demasiado tiempo, te he visto darlo todo a quienes dan por sentada tu generosidad. Tus padres, aunque merecedores de cuidados, consumieron 15 años de tu vida. Tu marido carecía del carácter para sobrellevar los tiempos difíciles. Tus hijos, lamento decir, no heredaron ni tu generosidad ni tu fuerza tranquila. Esta casa representa lo que desearía haberte podido dar antes, libertad. Libertad de la obligación. Libertad de las expectativas de los demás. Libertad para descubrir quién podría ser Beatriz cuando no se define por lo que hace por todos los demás. En el sobre más pequeño encontrarás un último regalo. Algo que he guardado en fideicomiso desde que eras una joven con sueños que dejaste a un lado con demasiada facilidad. Es hora de reclamarlos. Con todo mi cariño. Tío Arturo. PD feliz cumpleaños, querida. Por fin, una celebración digna de ti. Las lágrimas me nublaron la vista mientras abría el segundo sobre. Dentro había un recorte de periódico amarillento de hacía casi 40 años. Una crítica de un recital de piano que había dado en el conservatorio antes de conocer a Ricardo, antes de las enfermedades de mis padres, antes de que la vida se interpusiera.
El crítico había elogiado mi notable sensibilidad y mi prometedor futuro como intérprete y educadora. Sujeto con un clip al recorte amarillento había un extracto bancario de una cuenta que nunca supe que existía, mostrando depósitos regulares hechos durante décadas. El saldo más reciente, 250.000 euros. Se adjuntaba una nota con la letra de Arturo, tu fondo para las becas de música clásica. Lo empecé el día que tocaste Albéniz para mí y mencionaste tu sueño de enseñar a niños que no podían permitirse las clases. Nunca es demasiado tarde para empezar, Beatriz. Apreté los papeles contra mi pecho abrumada por emociones demasiado complejas para nombrar, pena por los años perdidos, gratitud por la fe inquebrantable de Arturo en mí, rabia por el desdén casual de mi familia y por debajo de todo, una extraña y burbujeante emoción que apenas reconocía, la sensación de que las posibilidades se desplegaban. Cuando Patricia regresó, me encontró todavía sentada en el asiento de la ventana, con la carta en el regazo, mirando al mar. ¿Estás bien?, preguntó con delicadeza. Todavía no estoy segura, respondí honestamente. Pero creo que lo estaré. Después de que Patricia se fuera, deambulé por las habitaciones de mi nuevo hogar en una exploración solitaria. Cada espacio parecía ofrecer su propia invitación. El salón acristalado que sería perfecto para un piano de cola. Los dormitorios de invitados esperando a visitantes que de verdad quisieran estar allí. La espaciosa cocina donde por fin podría dedicarme a mi interés por cocinar sin tener que acomodar las preferencias de todos los demás. A medida que el sol de la tarde comenzaba su descenso hacia el horizonte, me sentí atraída por el dormitorio principal. A diferencia del resto de la casa, esta habitación miraba al oeste, prometiendo espectaculares puestas de sol. Los anteriores propietarios habían dejado una chaise longue perfectamente situada ante los ventanales. Me hundí en ella, viendo cómo el cielo se transformaba de azul a dorado y a un naranja intenso. En la mesa a mi lado, mi móvil vibró con una notificación. Otra foto del crucero. Esta mostraba a mis 4 nietos mayores haciendo muecas en la heladería del barco. Sentí la punzada familiar de la exclusión. Pero algo era diferente esta vez. El dolor estaba ahí, pero junto a él había una nueva emoción, determinación. No amargura, no el deseo de venganza, sino una determinación clara de crear una vida hecha por mí misma. Cogí el teléfono y abrí la aplicación de la cámara, enfocándola con cuidado para capturar tanto mi rostro como la espectacular vista del atardecer detrás de mí. Me hice un selfie, algo que nunca había hecho antes. La imagen resultante me sorprendió. Una mujer con el pelo castaño con canas plateadas y ojos claros, a contraluz por la luz dorada, que no parecía vieja, sino sabia, experimentada, quizás incluso hermosa a su manera. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, publiqué la foto en mi cuenta de redes sociales, raramente utilizada, con un simple pie de foto, celebrando mis 65 en mi nuevo hogar. Gema del mar. Regalo de cumpleaños. Nuevos comienzos. Luego dejé el teléfono a un lado, le quité el sonido y continué viendo la puesta de sol. La primera en un hogar que era verdaderamente mío. Me desperté con la luz del sol entrando a raudales por ventanas desconocidas y el sonido lejano de las olas. Por un momento desorientador, no pude ubicar dónde estaba. Entonces todo volvió de golpe. La firma, la carta de Arturo, mi impulsiva publicación en redes sociales. Mi teléfono. Lo alcancé en la mesita de noche, curiosa por saber si alguien se había dado cuenta de mi discreto anuncio. La pantalla mostraba 97 llamadas perdidas, 43 mensajes de voz y más de 100 mensajes de texto. La mayoría eran de Elena y Javier, con una buena cantidad de sus cónyuges e incluso de mi exmarido. Las marcas de tiempo contaban su propia historia, comenzando con una confusión casual alrededor de las 8 de la tarde, mamá, ¿de quién es esa casa?, escalando a la preocupación a las 9, ¿estás cuidando la casa de alguien?, pasando a la alarma a las 10, llámanos inmediatamente y finalmente llegando a un pánico apenas disimulado después de la medianoche, mamá, esto no tiene gracia. Estamos intentando disfrutar de nuestras vacaciones. Por favor, llama. Revisé los mensajes, una extraña sensación de desapego se apoderó de mí. Después de años de tener mi cumpleaños olvidado, mi ausencia ignorada, mis necesidades desatendidas, la repentina y desesperada necesidad de mi atención me pareció casi cómica. El mensaje más reciente había llegado hacía solo 20 minutos, de Elena. Desembarcando en el próximo puerto, reservando vuelo a casa. Por favor, dinos que estás bien.
¿De dónde has sacado una casa? Dejé el teléfono sin responder. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por lo que podrían haberse perdido y lo que podría significar para ellos. Después de un desayuno sencillo en el porche, viendo a las gaviotas sobrevolar las olas, decidí explorar la finca. La propiedad abarcaba más de 1 hectárea, incluyendo una playa privada accesible por un sendero sinuoso desde la casa principal. Los jardines, que claramente habían sido meticulosamente planeados en su día, se habían vuelto un poco salvajes por el abandono, no descuidados, sino suavizados, menos rígidamente controlados. Descubrí que los prefería así. En el extremo más alejado de la propiedad se encontraba una encantadora casita que no había notado durante la visita de ayer. De unos 70 metros cuadrados, presentaba las mismas paredes encaladas y molduras blancas que la casa principal, pero a una escala mucho menor. A través de las ventanas, pude ver que se había convertido en un estudio, vacío ahora, pero con buena luz y estanterías empotradas a lo largo de una pared. Estaba contemplando los posibles usos para el espacio cuando mi teléfono sonó de nuevo. En lugar de Elena o Javier, el identificador de llamadas mostraba a Marcos, mi yerno, el marido de Elena. Dudé, luego respondí. Diga, Marcos. Beatriz. Su voz tenía su habitual cadencia de vendedor, aunque un poco más aguda por la tensión. Gracias a Dios. Llevamos horas intentando localizarte. Estaba durmiendo, respondí con calma. Es una casa grande. Hay mucho que explorar. Estaba cansada. Sobre esa casa, cambió de tema al instante. El tono preocupado dio paso al interés profesional. Una propiedad espectacular. Frente al mar en Mijas, ¿verdad? Debe valer. ¿Está Elena contigo? Interrumpí sin interés en su tasación. Está reservando los vuelos. Acortamos el crucero. Todos están preocupadísimos. Todos estaban disfrutando de sus vacaciones familiares felizmente hasta que publiqué una foto, observé. Nadie estaba preocupado porque yo pasara mi cumpleaños sola. Otra vez. Un instante de silencio siguió a esta declaración directa. Marcos se recuperó rápidamente. Mira, Beatriz, ya sabes cómo es con los horarios y las actividades de los niños. Siempre hemos querido ser más atentos con tu cumpleaños, pero convenientemente ha sido programado durante el crucero familiar durante 5 años consecutivos, terminé por él. Por favor, no insultes mi inteligencia, Marcos. No nos sienta bien a ninguno de los dos. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado a algo más calculado. Entonces, esta casa, es toda una sorpresa. Una maravillosa, por supuesto. ¿Es algún tipo de herencia o un tiempo compartido? Elena mencionó que tu tío Arturo falleció el año pasado. ¿Hubo algún tipo de liquidación retrasada? Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No preocupación, sino cálculo. Por favor, dile a Elena que no interrumpa sus vacaciones por mi cuenta, dije, ignorando por completo sus preguntas. Estoy perfectamente bien. Mejor que bien, de hecho. La casa es mía, afirmé simplemente. Ahora, si me disculpas, tengo que deshacer algunas maletas. Colgué antes de que pudiera responder, y luego silencié inmediatamente mi teléfono cuando empezó a sonar de nuevo. Podían esperar. Por una vez en mi vida, tendrían que esperarme a mí. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de pequeños placeres y descubrimientos tranquilos. Organicé que una empresa de mudanzas trajera mis modestas pertenencias del piso. Exploré cada habitación de mi nuevo hogar, tomando notas mentales sobre los cambios que podría hacer. Caminaba por la playa cada mañana, recogiendo cristales pulidos por el mar que colocaba en un cuenco de cristal sobre la mesa de centro. Al 4.º día, llegó la inevitable confrontación, anunciada por el sonido de neumáticos sobre la grava y portazos de coche en rápida sucesión. Desde mi posición en el porche observé cómo 2 vehículos descargaban a sus ocupantes, Elena y Marcos de un coche de alquiler, Javier y Valeria de lo que parecía ser un taxi del aeropuerto. Los 4 parecían desaliñados e irritados, arrastrando maletas con ruedas detrás de ellos como mascotas reacias. «Mamá», gritó Elena, al verme de inmediato. «¿Qué está pasando?» Estábamos muertos de preocupación.
Permanecí sentada, con una mano apoyada en el libro abierto en mi regazo. Como le dije a Marcos, no había necesidad de interrumpir vuestras vacaciones. Estoy perfectamente bien. Subieron los escalones del porche como una unidad, un muro de exigencia y expectativa. ¿Bien? La voz de Javier se elevó con incredulidad. Publicas una foto tuya en una mansión que ninguno de nosotros ha visto nunca, ignoras nuestras llamadas durante días, y se supone que pensemos que todo está bien. Silencié el teléfono porque quería un poco de paz, expliqué con calma. Algo que rara vez consigo experimentar. Valeria, siempre la influencer de redes sociales, ya estaba haciendo fotos furtivas de la casa con su teléfono. Este sitio es una locura, murmuró. La luz es increíble. Mamá. Elena dio un paso adelante, su expresión una mezcla estudiada de preocupación y autoridad. La misma mirada que había usado cuando recomendó residencias de ancianos para mis padres años atrás. Necesitamos entender qué está pasando. ¿De dónde ha salido esta casa? ¿Estás en algún tipo de problema? Marqué la página de mi libro y lo dejé a un lado, tomándome mi tiempo antes de responder. La casa proviene de una transacción inmobiliaria. La compré con mi dinero. Y no estoy en ningún tipo de problema. ¿La compraste? Marcos no pudo contenerse. Beatriz, esta propiedad tiene que valer al menos. Sé exactamente lo que vale, interrumpí. Yo la pagué. ¿Pero cómo? Exigió Javier. Tu pensión de profesora no podría. Recibí una herencia, dije simplemente. Del tío Arturo. 4 pares de ojos se abrieron de par en par simultáneamente. El tío Arturo te dejó dinero. Elena sonaba genuinamente sorprendida. Ese viejo raro que te hacía tocar el piano para él. La descripción despectiva de la única persona que realmente me había visto durante mis años más oscuros encendió algo protector dentro de mí. Ese viejo raro fue más familia para mí de lo que ha sido la mayor parte de mi familia real. Venía a visitarme cada semana mientras cuidaba de vuestros abuelos. Recordaba cada cumpleaños. Y sí, me dejó su patrimonio. ¿Todo? ¿Todo? Repitió Marcos con los signos del euro prácticamente visibles en sus ojos. ¿Y cuánto era eso exactamente? Sostuve su mirada con firmeza. Suficiente para comprar esta casa al contado. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Suficiente para perseguir algunos sueños que dejé a un lado hace décadas. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Preguntó Elena. Un atisbo de dolor finalmente se abrió paso a través de su fachada autoritaria. El testamento de Arturo tenía condiciones, expliqué. No debía contarle a nadie sobre la herencia durante un año completo. Quería que viera quién me valoraba por mí misma, no por lo que podía darles. La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada e innegable. Nadie habló durante varios largos momentos. Finalmente Javier rompió el silencio. Entonces todo esto, comprar esta casa enorme, publicar esa foto, fue una especie de prueba para castigarnos por el crucero. No, dije en voz baja. No fue una prueba ni un castigo. Fue una elección. Mi elección. Por una vez me elegí a mí misma. Me puse de pie entonces, alisando mis pantalones de lino con manos firmes. Ahora, ¿a alguien le apetece un poco de tinto de verano? Hace bastante calor hoy, y habéis tenido un largo viaje para lo que sospecho que será una visita muy corta. La mirada de desconcierto colectivo en sus rostros fue respuesta suficiente. Habíamos llegado a un territorio inexplorado en nuestra dinámica familiar, y ninguno de ellos sabía muy bien cómo navegar por estas nuevas aguas. Tampoco yo, si he de ser sincera. Pero por primera vez en décadas, no estaba ajustando mi rumbo para acomodar el viaje de los demás. Estaba trazando mi propio camino, y ellos podían encontrar una manera de seguirlo respetuosamente o mirar desde la distancia. La elección, por una vez, sería enteramente suya. A ver si lo he entendido bien, Javier se paseaba por el salón, con la voz tensa por la frustración contenida. Durante todo un año has estado sentada sobre una fortuna, viviendo en ese piso diminuto, aceptando nuestra ayuda con la compra y las facturas. Nunca pedí vuestra ayuda, intervine con calma. Ocasionalmente traíais la compra durante vuestras visitas bimensuales.
Elena pagó mi factura de internet durante 3 meses alegando que sería más fácil agruparla con la suya. Eso difícilmente es un apoyo financiero extenso. Habíamos trasladado nuestra incómoda reunión al interior cuando quedó claro que esta conversación no sería breve. Había servido el tinto de verano prometido junto con algo de fruta fresca que había comprado en el mercado local. Ninguno de ellos había tocado el refrigerio. Esa no es la cuestión, mamá. Elena se inclinó hacia adelante desde su asiento en mi nuevo sofá. Nos mantuviste deliberadamente en la oscuridad sobre algo que afecta a toda la familia. ¿Cómo exactamente te afecta mi herencia? Pregunté genuinamente curiosa por su perspectiva. Bueno, es dinero de la familia, tartamudeó. El tío Arturo era tío de papá. Eso lo convierte en dinero familiar. Arturo no era pariente vuestro por sangre, señalé. Era mi tío político y eligió dejarme su patrimonio a mí, no a la familia. A mí específicamente. Marcos, que había estado sospechosamente callado mientras calculaba cifras mentalmente, finalmente habló. Beatriz, seguramente entiendes nuestra preocupación. Una ganancia inesperada como esta requiere una gestión cuidadosa, estrategias de inversión, planificación fiscal, protección de activos. Son asuntos complejos. Todos los cuales he abordado con asesores financieros cualificados, repliqué. Los mismos en los que Arturo confió durante décadas. Pero podríamos haber ayudado. Exclamó Javier, levantando las manos con exasperación. Por Dios, mamá, soy analista financiero. Marcos está en el sector inmobiliario. Tenemos experiencia. Sí, la tenéis, reconocí. ¿Y si os hubiera contado sobre la herencia de inmediato, qué me habríais recomendado que hiciera con ella? Javier pareció momentáneamente desconcertado por la pregunta directa. Bueno, obviamente una cartera diversificada, algunas inversiones seguras, tal vez una propiedad pequeña. Ciertamente no todo inmovilizado en un único activo de lujo como este lugar. ¿Y alguna de vuestras recomendaciones habría priorizado lo que yo quería? Pregunté en voz baja. ¿O se habrían centrado en lo que tenía más sentido financiero para el futuro? Quizás con consideraciones sobre cómo podría beneficiar eventualmente a vuestros hijos. Su silencio fue respuesta suficiente. Valeria, que había estado alternando entre fotografiar subrepticiamente mi salón y escribir rápidamente en su teléfono, finalmente levantó la vista. No entiendo por qué esto tiene que ser tan hostil. Debería ser emocionante. Solo estamos sorprendidos, eso es todo. Su sonrisa era ensayada, lista para la cámara. Piensa en las reuniones familiares que podríamos tener aquí, las fiestas, las vacaciones de verano. Este lugar es perfecto para recibir gente. No compré esta casa para recibir gente, dije. Entonces, ¿por qué la compraste? Exigió Elena, con la frustración evidente en su tono. Es absurdamente grande para una persona. Tomé un sorbo lento de mi bebida antes de responder, considerando cómo explicar algo que todavía estaba descubriendo yo misma. La compré porque por primera vez en mi vida adulta podía elegir algo simplemente porque lo quería, dije finalmente. No porque fuera práctico o económico o conveniente para todos los demás, solo porque me habló a mí. Eso parece egoísta, dijo Elena, aunque tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada por sus propias palabras. Sí, asentí simplemente. Lo es. Después de pasar 15 años cuidando de vuestros abuelos, sacrificando mi carrera, mi matrimonio y aparentemente mi lugar en la vida de mis hijos, decidí hacer algo completa y descaradamente egoísta. Un pesado silencio siguió a esta declaración. Por el rabillo del ojo, noté que Marcos de repente miraba su reloj. Mira, dijo finalmente Javier, su tono cambiando a algo más conciliador. Estamos todos cansados por el viaje de emergencia. Las emociones están a flor de piel. Tal vez deberíamos continuar esta discusión mañana, después de que todos hayamos descansado un poco. Eso suena razonable, asentí. Hay un parador encantador en el pueblo, a solo 5 minutos por la carretera. Estoy segura de que pueden alojaros. 4 pares de ojos se fijaron en mí con diversos grados de conmoción. ¿Quieres que nos quedemos en un parador? La voz de Elena se elevó con incredulidad. Mamá, esta casa debe tener, ¿qué? ¿6 dormitorios? 7, en realidad, la corregí.
Pero aún no están listos para invitados. No he comprado ropa de cama ni toallas adicionales. Esto no era del todo cierto. La casa había venido completamente amueblada, incluyendo suministros para invitados perfectamente adecuados. Pero después de toda una vida de complacencia automática, de hacerme más pequeña para dejar espacio a las necesidades y preferencias de todos los demás, descubrí que no estaba dispuesta a entregar mi pacífico santuario tan rápidamente. No puedes hablar en serio, resopló Javier. Volamos cruzando el océano porque pensábamos que estabas en problemas, y ahora nos mandas a un hotel. A un parador, corregí suavemente. Uno con mucho encanto. Y le dije específicamente a Marcos que no interrumpierais vuestras vacaciones. Esa fue vuestra elección. Valeria se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Javier, vámonos. Claramente tu madre quiere su espacio. La palabra espacio quedó suspendida en el aire como una acusación, como si mi deseo de tenerlo fuera a la vez novedoso e irrazonable. Bien. Elena recogió su bolso, sus movimientos bruscos por la ira reprimida. Cogeremos habitaciones en el parador, pero esta conversación no ha terminado, mamá. Hay asuntos serios que tenemos que discutir. Los acompañé a la puerta, manteniendo una apariencia de calma a pesar de la turbulencia emocional que sentía por dentro. Mientras salían, Marcos se quedó atrás, bajando la voz en tono conspirador. Beatriz, mientras los demás se instalan, quizás tú y yo podríamos tener una conversación privada sobre la propiedad. Tengo algunos contactos que estarían muy interesados si alguna vez consideras vender, y podría asegurarme de que obtengas el mejor precio. No voy a vender, Marcos, interrumpí firmemente. Ni ahora, ni nunca. Este es mi hogar. Su sonrisa se tensó. Bueno, nunca digas nunca. El sector inmobiliario es cuestión de oportunidad. Y adiós, Marcos, dije sosteniendo la puerta de forma elocuente. Nos vemos mañana. ¿Qué tal si almorzamos a las 11? Después de que se fueran, la casa pareció exhalar conmigo, las habitaciones expandiéndose de nuevo en una espaciosa tranquilidad. Salí al porche viendo sus coches desaparecer por el largo camino de entrada. Una parte de mí se sentía culpable por imponer este límite. La antigua Beatriz se habría apresurado a preparar las habitaciones de invitados, se habría disculpado por las molestias, habría cocinado una cena elaborada mientras todos los demás se relajaban. La antigua Beatriz se habría encogido para dejar espacio a sus reacciones desmesuradas. Pero la mujer que estaba en ese porche, viendo la puesta de sol pintar el mar de oro, estaba descubriendo que prefería tener espacio para estirarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. ¿Cómo fue la gran revelación? Le respondí, más o menos como esperaba. Se quedan en el parador de Mijas esta noche, vuelven mañana para discusiones serias. Su respuesta llegó rápidamente. Recuerda lo que hablamos. No les debes explicaciones ni acceso. Esta es tu herencia, no dinero familiar. Sonreí ante su protección. Patricia se había convertido en una especie de amiga durante el último año. Una de las pocas personas que entendía la complejidad de mi situación. Lo sé, respondí. Por una vez me mantengo firme. Mientras me acomodaba en el columpio del porche con una copa de vino, viendo las primeras estrellas aparecer sobre el océano que oscurecía, me di cuenta de algo sorprendente. A pesar del enfrentamiento, a pesar de la tensión que aún estaba por venir, me sentía curiosamente en paz. Los límites que había trazado hoy podían parecer pequeños para algunos, negarme a alojar a visitantes inesperados, mantener la privacidad sobre mis finanzas, pero para mí, representaban un cambio sísmico. Por primera vez en mi vida, había priorizado mi propia comodidad por encima de las expectativas de los demás. Y aunque no había sido fácil, tampoco había sido tan imposible como siempre había temido. Puede que costara acostumbrarse a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Para mi familia, ciertamente, pero quizás también para mí. Pero sentada allí en el crepúsculo, escuchando el sonido rítmico de las olas contra la orilla, descubrí que, en realidad, ya me gustaba bastante. Llegaron a las 11 menos cuarto de la mañana siguiente, 15 minutos antes de nuestro almuerzo programado. Un movimiento táctico que reconocí de inmediato. Elena siempre había creído que llegar antes de tiempo le daba una ventaja en las negociaciones, una pequeña jugada de poder para desestabilizar a los demás. Yo estaba preparada.
La mesa del patio ya estaba puesta con servilletas de lino, flores frescas y un ligero surtido de quiche, fruta y napolitanas de la pastelería local. Había hecho café y estaba tomando una taza mientras leía el periódico cuando oí sus coches en el camino de grava. «Llegáis pronto», observé amablemente mientras subían los escalones del patio. «El café está listo si alguien quiere». Sus atuendos coordinados no habían pasado desapercibidos. Elena y Javier, ambos con ropa de vestir informal, como si llegaran a una reunión de junta directiva en lugar de a un almuerzo familiar. Marcos llevaba lo que reconocí como su conjunto de cerrar el trato. Y Valeria había optado por un vestido de verano listo para la cámara, claramente anticipando oportunidades para hacer fotos. «Queríamos empezar pronto», dijo Javier, sacando una silla para Valeria antes de sentarse. «Hay mucho de qué hablar». «Ah, sí». Serví café a quienes indicaron que querían. Pensé que lo había explicado todo bastante claro ayer. Elena sacó un elegante portafolio de cuero de su bolso. «Mamá, hemos estado hablando y creemos que es importante establecer cierta claridad sobre esta situación en beneficio de todos». «Soy toda oídos», dije pasando la cesta de bollería a Marcos, quien distraídamente cogió una napolitana mientras mantenía sus ojos fijos en el portafolio de Elena. Lo abrió para revelar documentos pulcramente impresos y lo que parecían ser hojas de cálculo. Por supuesto, habían pasado la noche preparando presentaciones en lugar de reflexionar sobre nuestra relación. Primero comenzó con su voz de sala de juntas: «Queremos reconocer que el legado del tío Arturo fue su decisión, y legalmente el dinero es tuyo para que lo gestiones». «Qué generoso por vuestra parte reconocer la ley», murmuré, dando un bocado a mi quiche. Los labios de Elena se tensaron, pero continuó. «Sin embargo, creemos que éticamente esto representa una herencia familiar. El tío Arturo no tuvo hijos propios. Papá era su pariente de sangre más cercano, lo que significa que por extensión, Javier, yo y nuestros hijos somos su línea familiar. Arturo era pariente de vuestro padre por matrimonio, no por sangre», corregí suavemente. «Era mi tío, no el vuestro, y dejó sus deseos explícitamente claros». «Independientemente de eso», intervino Javier, «creemos que tiene sentido abordar esto como un asunto familiar. Hemos redactado una propuesta sobre cómo se podría estructurar la herencia para beneficiar a todos, mientras te seguimos dando la seguridad y la comodidad que mereces». Marcos asintió alentadoramente. «Es una situación en la que todos ganan, Beatriz. Tú mantienes el uso vitalicio de esta propiedad mientras establecemos fideicomisos para la educación de los nietos y reservamos capital para inversiones familiares». Tomé un sorbo de café, usando el momento para ordenar mis pensamientos. ¿Puedo preguntar por qué asumís que no he tomado ya medidas para mis nietos? Esta pregunta pareció pillarles por sorpresa. «¿Lo has hecho?», preguntó Elena, incapaz de ocultar su sorpresa. «He establecido fondos de estudio para cada uno de los 5 nietos», confirmé. «Estarán bien provistos». Eso es bueno», tartamudeó Javier, claramente recalibrando. «Pero hay otras consideraciones. Implicaciones fiscales, planificación patrimonial, estrategias de inversión a largo plazo. Todo abordado con el equipo financiero de Arturo», interrumpí suavemente. «Han estado gestionando estos activos durante décadas con excelentes rendimientos». Elena pasó a otra página de su portafolio. «Mamá, con todo el respeto, no tienes conocimientos financieros. Eras profesora de piano. Estos asuntos requieren experiencia». El desdén casual hacia mi inteligencia me dolió, pero mantuve mi expresión neutral. «He pasado el último año formándome sobre estrategias de inversión, códigos fiscales y planificación patrimonial. Puede que enseñara piano, Elena, pero no soy incapaz de aprender». «Nadie dice que seas incapaz», intervino Marcos con su sonrisa de vendedor. «¿Pero no preferirías disfrutar de tu jubilación en lugar de preocuparte por gestionar un patrimonio complejo? Déjanos a nosotros la carga». «Es muy considerado por vuestra parte», repliqué. «Pero no lo considero una carga. De hecho, he descubierto que se me da bastante bien la gestión financiera». Los asesores de Arturo han quedado bastante impresionados. Casi pude ver el cambio táctico ocurriendo detrás de sus ojos, la comprensión de que apelar a mi supuesta incompetencia no estaba funcionando. «Mamá», Javier se inclinó hacia adelante, cambiando a un enfoque más emocional. «Esto no es solo por el dinero. Es por el legado familiar.
El patrimonio del tío Arturo debería beneficiar a las futuras generaciones de los Vargas. Seguramente eso es lo que él habría querido. Si eso es lo que hubiera querido, dije en voz baja, es lo que habría especificado en su testamento. En cambio me lo dejó todo a mí con una carta que decía explícitamente que debía usarlo para construir la vida que había sacrificado por los demás. ¿Pero por qué el secretismo?, exigió Elena, la frustración rompiendo su fachada profesional. ¿Por qué ocultárnoslo durante todo un año? Dejé mi taza de café y miré directamente a mi hija. Arturo quería que viera quién me valoraba por mí misma, no por lo que podía ofrecer. Creía que un año de observación lo dejaría claro. La implicación quedó suspendida en el aire, pesada e ineludible. Eso no es justo, la voz de Elena vaciló. Hemos estado ocupados con nuestras propias vidas, nuestras carreras, nuestros hijos. Solo porque no pudiéramos visitarte tan a menudo como te hubiera gustado. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros llamó solo para saber cómo estaba? Pregunté en voz baja. No para pedir que hiciera de canguro, no para pedir dinero prestado, no para quejaros de vuestros cónyuges o hijos o trabajos, solo para ver cómo estaba yo. El silencio se apoderó de la mesa. Eso pensaba, continué después de un momento. Y está bien. La gente se distancia. Los hijos construyen sus propias vidas. Lo entiendo. Pero por favor, no os sentéis en mi mesa y finjáis que tenéis derecho a mi herencia cuando no pudisteis ni recordar mi cumpleaños durante 5 años consecutivos. Las fechas del crucero fueron una coincidencia, protestó Javier, pero sus ojos evitaron los míos mientras hablaba. 5 años de coincidencia, levanté una ceja. Unas probabilidades notables. Valeria, que había estado inusualmente callada, habló de repente. Creo que nos estamos desviando del tema. Obviamente hay algunos sentimientos heridos que abordar, pero ahora mismo deberíamos centrarnos en asuntos prácticos. Se volvió hacia mí con su sonrisa de influencer, la que usaba en contenido patrocinado. Beatriz, estamos pensando en el interés de la familia. Javier y Elena tienen hijos que considerar. La universidad no se está abaratando y esta propiedad, hizo un gesto expansivo hacia la vista al mar, es un activo significativo que debería beneficiar a múltiples generaciones. Tienes razón en una cosa, asentí. La universidad no se está abaratando. Por eso ya he establecido esos fondos de estudio que mencioné. Cada nieto tendrá su matrícula completamente cubierta en la institución que elija. Eso es muy generoso, concedió Marcos, aunque su tono sugería que todavía estaba calculando qué más podría haber disponible. Es lo que Arturo habría querido, dije simplemente. Valoraba mucho la educación. Pero esta casa no forma parte de esa provisión. Esta casa es mía, y solo mía. Elena cerró su portafolio con un chasquido seco. Así que eso es todo. ¿Tú te quedas con todo y se supone que debemos aceptarlo sin más? Sí, repliqué con calma. Eso es exactamente lo que se supone que debéis hacer. Porque no se trata de obtener nada. Se trata de respetar los deseos de Arturo y mi autonomía. Tú no eres así, mamá, dijo Javier con la frustración evidente en su voz. Siempre has puesto a la familia primero. Siempre. Puse a la familia primero durante décadas, le corregí. Sacrifiqué mi carrera, mi matrimonio y mis sueños para cuidar de vuestros abuelos. Os apoyé a todos emocional y financieramente siempre que lo necesitasteis. He estado poniendo a todos los demás primero durante toda mi vida adulta. Miré alrededor de la mesa sus expresiones incómodas. Ahora a los 65 finalmente me estoy poniendo a mí primero. Y si eso os parece egoísta, entonces quizás necesitéis reconsiderar vuestra definición de la palabra. El silencio se instaló en la mesa, roto solo por el sonido lejano de las olas y el graznido de las gaviotas. Los argumentos cuidadosamente preparados se habían desmoronado ante la simple verdad. No tenían derecho a nada, y lo sabían. Marcos fue el primero en recuperarse, cambiando de táctica con la suave adaptabilidad que lo hacía exitoso en las ventas. Bueno, Beatriz, ciertamente respetamos tu posición, y esta es una propiedad impresionante. Quizás podríamos hablar de los arreglos para las visitas, las reuniones festivas, las visitas de verano con los nietos. Me encantaría ver más a mis nietos, dije honestamente. Pero las visitas tendrán que planificarse con antelación por invitación.
Esta es mi casa, no un apartamento de vacaciones. El mensaje era claro. La política de puertas abiertas de mi vida anterior, donde la familia podía aparecer sin avisar, interrumpir mi horario y esperar alojamiento, se había acabado. El almuerzo terminó poco después con promesas de hablar más tarde y abrazos incómodos que se sintieron más obligatorios que afectuosos. Mientras se preparaban para irse, Elena se quedó atrás mientras los demás se dirigían a sus coches. Mamá, comenzó, su voz más suave de lo que había sido durante las negociaciones. ¿Eres realmente feliz aquí? ¿Sola en esta casa tan grande? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque era el primer indicio de preocupación genuina que alguno de ellos había mostrado por mi bienestar en lugar de por mis activos. Estoy descubriendo lo que la felicidad significa para mí, respondí con sinceridad. Después de décadas de definirme a través del servicio a los demás, estoy aprendiendo quién es Beatriz cuando está sola. Elena asintió lentamente, un destello de algo parecido a la comprensión cruzando su rostro. Supongo que nunca pensé realmente en lo que renunciaste por los abuelos, por todos nosotros. No, asentí. No lo hiciste. Se estremeció ligeramente ante la cruda verdad, pero no discutió. Debería alcanzar a Javier. Tenemos un vuelo de vuelta esta noche. Buen viaje, dije acompañándola a la puerta. Mientras veía sus coches desaparecer por el camino de entrada, sentí una curiosa mezcla de tristeza y alivio. La confrontación que tanto temía había terminado, al menos por ahora. Me había mantenido firme. Había mantenido mis límites. Y aunque no había reparado milagrosamente décadas de negligencia y malentendidos, quizás había plantado semillas para un tipo diferente de relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de la expectativa y la obligación. Si esas semillas crecerían o no, estaba por verse, pero por primera vez estaba preparada para esperar y observar desde una posición de fuerza en lugar de necesidad. La casa se sintió particularmente silenciosa después de que se fueran. No un silencio incómodo, sino una pacífica ausencia de tensión que permitía que los sonidos naturales emergieran, las olas contra la orilla, el viento a través de las ventanas abiertas, el ocasional graznido de las aves costeras. Pasé la tarde recogiendo los restos del almuerzo y paseando por los terrenos, planeando mentalmente los jardines que podría plantar en las próximas temporadas. No fue hasta la noche que finalmente revisé mi teléfono. Junto a los predecibles mensajes de mis hijos, tenemos que continuar esta conversación, de Elena, llámame cuando hayas tenido tiempo para pensar, de Javier, había un mensaje inesperado de mi nieta de 14 años, Lucía. Abuela, ¿es verdad que te has comprado una mansión junto al mar? Papá está súper enfadado, pero suena genial. ¿Puedo ir a verla alguna vez? Lucía siempre había sido diferente del resto de la familia, más tranquila, más observadora, con un amor por los libros y la música que me recordaba a mí misma a su edad. Mientras sus padres la empujaban hacia actividades para mejorar su currículum y conexiones sociales, Lucía prefería las actividades solitarias, leer, dibujar, tocar el piano que le había regalado por su 10º cumpleaños. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Sí, es verdad, y me encantaría que vinieras de visita. Quizás podríamos organizar algo para finales de verano. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿De verdad? Sería increíble. Podría ayudarte a decorar y todo eso. Papá dice que la casa es demasiado grande para una persona. Casi podía oír el entusiasmo adolescente a través de la pantalla, tan diferente de la evaluación calculadora de mis hijos sobre mi propiedad. Es una casa grande, reconocí. Mucho espacio para invitados que sí han sido invitados. Una serie de emoticonos riendo siguió. Zas, abuela. Papá dijo que te estabas portando rara y difícil, pero creo que simplemente eres una crack. Me reía a carcajadas con eso, tanto por la evaluación de Lucía como por la imagen de Javier describiéndome como rara y difícil a sus hijos. Qué rápido se estaba reescribiendo la narrativa. Ese lenguaje, señorita, le contesté, aunque no pude evitar añadir un emoticono guiñando un ojo. Pero gracias por el voto de confianza. Nuestro breve intercambio me levantó el ánimo, un recordatorio de que las conexiones familiares podían existir fuera de la red de obligación y herencia que había dominado las discusiones de ayer. Lucía me veía como una persona, no solo como un recurso o una responsabilidad. Quizás, después de todo, había esperanza para las relaciones genuinas.
A la mañana siguiente me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años. Después de desayunar en el porche, conduje hasta el pueblo para explorar mi nueva comunidad adecuadamente. Mijas era todo lo que un pueblo blanco de la costa andaluza debería ser, encantador sin ser cursi, histórico sin sentirse atrapado en el pasado. Tiendas de propiedad local bordeaban la calle principal, desde una librería con rincones de lectura visibles a través del escaparate hasta una pastelería cuyos aromas me detuvieron en seco. Dentro de la pastelería me encontré conversando con la dueña, una mujer de mi edad llamada Carmen, que había heredado el negocio de sus padres y lo había expandido a lo largo de las décadas. «Usted debe ser la nueva dueña de la antigua casa de los Whitaker», dijo mientras envolvía la hogaza de pan que había elegido. «Las noticias vuelan en los pueblos pequeños». «Lo soy», confirmé. «Beatriz Vargas». «Bueno, Beatriz Vargas, bienvenida a Mijas». Añadió un paquetito de pastas a mi compra. «Invita a la casa, un regalo de bienvenida». La simple amabilidad me pilló por sorpresa. «Es muy generoso por su parte». Carmen desestimó mis agradecimientos con un gesto. «Para nada. Es agradable ver la casa de los Whitaker ocupada de nuevo. Llevaba demasiado tiempo vacía desde que falleció el anciano». «¿Es usted familia?» «Ninguna relación», expliqué. «Simplemente me enamoré de la propiedad». Ella asintió con aprobación. «La mejor razón para comprar una casa. No por inversión o estatus, sino por amor». Continuando mis exploraciones, descubrí un centro cívico que ofrecía diversas clases y actividades. Un cartel en la ventana me llamó la atención: «Se necesita profesor /diagonal de piano para programa extraescolar infantil». Preguntar dentro. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, me encontré empujando la puerta y presentándome a la directora del centro, una mujer de ojos cálidos llamada Isabel, que se iluminó cuando mencioné mis 40 años de experiencia docente. «Es usted una bendición caída del cielo», declaró después de una breve conversación sobre mi trayectoria. «Nuestra instructora anterior se mudó a Madrid el mes pasado, y tenemos 15 estudiantes sin profesor. ¿Podría considerar la posibilidad de tomar algunos de ellos? El centro no puede pagar mucho». «No necesito que me paguen», interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con las palabras incluso mientras las pronunciaba. De hecho, me gustaría proponer algo más sustancial que solo unas pocas clases. Para cuando salí del centro una hora más tarde, me había comprometido no solo a enseñar a los estudiantes existentes, sino también a establecer un programa de becas para niños que no podían permitirse las clases. El fondo para las becas de música clásica de Arturo finalmente serviría a su propósito previsto. No como lo había imaginado una vez con mis propias instalaciones dedicadas, sino a través de un programa comunitario existente con necesidades inmediatas. Se sentía correcto más que correcto. Se sentía como cumplir una promesa hecha hace mucho tiempo, tanto a Arturo como a mi yo más joven. Los días siguientes se asentaron en un ritmo agradable. Las mañanas comenzaban con un café en el porche, observando el mar a través de la luz cambiante. Exploraba diferentes partes de mi propiedad cada día, tomando notas sobre las mejoras que podría hacer. Visité el centro cívico para establecer mi horario de clases, que comenzaría en septiembre. Por las tardes redescubrí el simple placer de tocar el piano para mí misma, no para actuar para otros o enseñar técnicas, sino simplemente disfrutando de la música. Los anteriores propietarios habían dejado un piano de cola Baldwin en el salón acristalado, y después de hacerlo afinar, me sentí atraída por él cada noche, trabajando en piezas que no había tocado en años. Fue durante una de estas sesiones vespertinas, con mis dedos moviéndose a través de un nocturno de Albéniz mientras el sol poniente pintaba la habitación de dorado, que mi teléfono sonó con un número local desconocido. «Señora Vargas». «Soy Pablo Montoya, de la Fundación Comunitaria de Mijas». El apellido me hizo dudar. ¿Alguna relación con Arturo Montoya? «Sobrino nieto», técnicamente, confirmó el hombre. «Entiendo que era usted muy cercana a mi tío abuelo». «Lo era», dije con cautela, preguntándome si otro pariente había surgido para desafiar la herencia. «La llamo porque esta mañana recibimos su donación para el programa de seguridad alimentaria infantil. Es extraordinariamente generosa». «Ah, eso». Con la emoción de establecer la beca de música, casi había olvidado el otro compromiso que había hecho,
una donación sustancial al programa de la fundación que proporcionaba comidas a los niños locales que enfrentaban inseguridad alimentaria. Arturo siempre creyó en cuidar de la comunidad, expliqué. Especialmente de los niños. Así es, asintió Pablo, su voz cálida por el recuerdo. De hecho, por eso la llamo. Nos gustaría invitarla a unirse a nuestra junta directiva. Necesitamos gente con recursos y compasión genuina. Por lo que he visto, usted tiene ambas cosas. La invitación fue inesperada, pero extrañamente apropiada. Otra forma de honrar el legado de Arturo mientras establecía mi propio lugar en esta nueva comunidad. Sería un honor, le dije. Aunque debo advertirle que me estoy instalando. Puede que tenga mucho que aprender sobre las necesidades locales. Las nuevas perspectivas son valiosas, me aseguró Pablo. Nuestra próxima reunión es el jueves por la noche. Nada formal. Nos reunimos en la pastelería de Carmen después de cerrar. ¿Podría unirse a nosotros? Después de colgar, me senté al piano durante un largo rato sin tocar, viendo el crepúsculo asentarse sobre el jardín. En solo unas pocas semanas, mi existencia tranquila se había expandido de maneras que no podría haber anticipado. Tenía compromisos de nuevo, pero unos que había elegido libremente. Tenía conexiones formándose, pero basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Tenemos que hablar de las fiestas. La tradición familiar es importante. Dejé el teléfono a un lado sin responder. La familia era importante, sí, pero estaba aprendiendo que la familia podía definirse de muchas maneras. Y las tradiciones, como todo en la vida, podían cambiar cuando ya no servían a su propósito. El nocturno de Albéniz se reanudó bajo mis dedos, flotando por las habitaciones de mi hogar como una bendición, como una promesa de lo que estaba por venir. Agosto dio paso a septiembre con los sutiles cambios que también se dan en Andalucía. Mañanas ligeramente más frescas, una calidad diferente en la luz del sol, los primeros toques de color en alguna hoja de arce ocasional. Me encontré asentándome en un ritmo que se sentía a la vez novedoso y profundamente correcto, como si finalmente hubiera encontrado la vida que estaba destinada a vivir desde el principio. Mis alumnos de piano en el centro cívico tenían entre 7 y 16 años, cada uno con sus propios desafíos y alegrías. Algunos tenían un talento natural que solo necesitaba una guía suave. Otros luchaban con lo básico pero traían tal determinación que enseñarles se convirtió en un placer especial. Los más gratificantes eran los estudiantes becados, niños que nunca habrían tenido acceso a lecciones de música sin el programa que había establecido. La Junta de la Fundación Comunitaria me recibió calurosamente, particularmente después de que demostré que quería contribuir con algo más que apoyo financiero. Mis sugerencias sobre la ampliación del programa de seguridad alimentaria para incluir clases de cocina para familias fueron recibidas con entusiasmo y ayuda práctica en su implementación. En los espacios entre estos nuevos compromisos, continué haciendo mía de verdad Gema del Mar. Contraté a artesanos locales para convertir la casita al borde de la propiedad en un estudio de música adecuado, con excelente acústica y espacio para un segundo piano. Trabajé con un paisajista para restaurar los jardines, manteniendo su carácter ligeramente salvaje pero haciéndolos más accesibles. A través de todo esto mi familia mantuvo una extraña y distante órbita, no del todo ausente, pero tampoco completamente presente. Elena llamaba semanalmente con conversaciones cuidadosamente casuales que inevitablemente volvían a preguntas sobre los activos familiares y la planificación patrimonial. Javier enviaba correos electrónicos formales describiendo oportunidades de inversión que pensaba que podrían interesarme. Marcos me reenviaba listados de propiedades de lujo, sugiriendo que podría querer diversificar mi cartera inmobiliaria. Solo Lucía mantenía un contacto genuino, enviándome mensajes de texto regularmente con actualizaciones sobre el colegio, su práctica de piano y su campaña en curso para convencer a sus padres de que la dejaran visitarme antes de las fiestas. Papá dice que todos venimos para Nochebuena, escribió a mediados de septiembre. Pero para eso falta una eternidad. No puedo ir solo un fin de semana. Sonreí ante su persistencia. Pregúntale a tus padres. Siempre eres bienvenida aquí, pero no pasaré por encima de ellos. Eso significa que no, fue su respuesta inmediata. Siguen raros con todo este tema. No me sorprendió.
El shock inicial de la revelación de mi herencia se había convertido en un resentimiento latente por parte de mis hijos, no abiertamente hostil, pero una sensación palpable de que de alguna manera los había traicionado al reclamar mi independencia. Nuestras interacciones seguían siendo civiles, pero llevaban una corriente subterránea de tensión no resuelta. Un sábado por la mañana fresco a finales de septiembre, estaba en el estudio de música revisando planes de lección cuando oí el sonido de un coche subiendo por el camino de entrada. No esperaba visitas, pero Carmen de la pastelería a veces dejaba dulces cuando le sobraban, así que no le di mayor importancia mientras me dirigía a la casa principal. El Mercedes plateado aparcado frente a mi porche definitivamente no era el práctico Subaru de Carmen. Ricardo, mi exmarido desde hacía 13 años, estaba examinando mis hortensias con el mismo ojo crítico que una vez aplicó a la limpieza de mi casa. A sus 68 años, seguía siendo apuesto de esa manera corporativa y pulida, pelo plateado expertamente cortado, ropa informal que probablemente costaba más que la ropa de gala de la mayoría de la gente, la postura segura de un hombre acostumbrado a dominar las salas. Beatriz, me saludó mientras salía al porche. Magnífica propiedad la que tienes aquí. Ricardo, repliqué sin hacer ningún movimiento para abrazarlo o invitarlo a entrar. Esto es inesperado. Tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Probablemente debería haber llamado primero. Sí, deberías haberlo hecho, asentí suavemente. ¿Qué te trae por mijas? ¿No puede un hombre visitar a su exesposa sin una agenda? Intentó una sonrisa encantadora que una vez habría derretido mis defensas. Nunca has hecho nada sin una agenda en los 40 años que te conozco, observé. Así que no creo que puedas. Se rió, un sonido genuino que me recordó brevemente a nuestros primeros años juntos, antes de que la ambición y el estatus se convirtieran en sus principales preocupaciones. Sigues siendo tan directa como siempre. Siempre he apreciado eso de ti. Ricardo, suspiré. Es un día precioso y tengo planes de lección que completar. ¿Por qué estás aquí? Hizo un gesto hacia el columpio del porche. ¿Podemos sentarnos? Ha sido un largo viaje desde Madrid. Dudé, luego asentí, acomodándome en un extremo del columpio mientras él tomaba el otro. La distancia educada entre nosotros hablaba volúmenes sobre nuestra relación. Una vez compañeros íntimos, ahora conocidos cuidadosos, unidos solo por una historia compartida e hijos adultos. Elena y Javier están preocupados por ti, comenzó. Ah, sí. Qué conmovedor. Mantuve mi tono neutral. Preocupados lo suficiente como para enviar a su padre a ver cómo estoy en lugar de visitar ellos mismos. Te están dando espacio, dijo diplomáticamente. Pensaron que podría ser más receptiva conmigo, ya que no estoy directamente involucrado en la situación de la herencia. No directamente involucrado, repetí, solo sirviendo como su emisario. Ricardo tuvo la decencia de parecer incómodo. Beatriz, están preocupados. Este comportamiento, comprar una casa enorme, dejarlos fuera de las decisiones financieras que podrían afectar el futuro de sus hijos. No es propio de ti. Esa es la segunda vez que escucho esa frase recientemente, reflexioné. No es propio de ti. Es interesante cómo la gente cree saber quién eres basándose en quién se te ha permitido ser. Dejando a un lado las reflexiones filosóficas, insistió, hay asuntos prácticos que considerar. Los chicos se sienten pillados por sorpresa. Creían que el patrimonio de tu tío beneficiaría naturalmente a toda la familia. ¿Por qué iban a creer eso? Pregunté genuinamente. Arturo no era pariente suyo. Apenas lo conocían. Las pocas veces que lo visitaron mientras yo lo cuidaba, dejaron muy claro que les parecía un pesado y su casa deprimente. Ricardo se movió incómodo. Puede que eso sea cierto, pero... Es cierto, interrumpí. Así como es cierto que han olvidado mi cumpleaños durante 5 años consecutivos, así como es cierto que ninguno de los dos se molestó en ver cómo estaba regularmente después de que mis padres murieran, a pesar de saber lo agotadores que habían sido esos años de cuidados. Miré hacia el mar, ordenando mis pensamientos. No los estoy castigando, Ricardo. Simplemente ya no estoy organizando mi vida en torno a su conveniencia y expectativas. Te echan de menos, dijo en voz baja. A su manera. ¿Lo hacen? Me volví para mirarlo. ¿O echan de menos lo que yo representaba?
Apoyo incondicional, respaldo financiero, cuidado de niños gratuito, la cómoda certeza de que mamá siempre estaría ahí cuando se la necesitara y convenientemente invisible cuando no. Ricardo guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado de diplomático a algo más genuino. No fui un buen marido para ti, Beatriz. La admisión inesperada me pilló por sorpresa. No, no lo fuiste. Me fui cuando más apoyo necesitabas, continuó. Resentía a tus padres por necesitar cuidados y a ti por proporcionarlos. Fui un egoísta. Sí, asentí simplemente. Lo fuiste. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. La mayoría de las exesposas ofrecerían alguna protesta reconfortante en este punto. No soy como la mayoría de las exesposas, repliqué. Y ambos sabemos que es verdad. Querías la vida que habías planeado. Carrera ejecutiva, membresías en clubes de campo, casas de vacaciones. Las enfermedades de mis padres descarrilaron ese plan. Así que encontraste a alguien que pudiera acomodar mejor tus ambiciones. Cynthia y yo nos divorciamos el año pasado, dijo abruptamente. ¿Te lo contaron los chicos? No lo hicieron. Me sorprendió tanto la noticia como el hecho de que ni Elena ni Javier lo hubieran mencionado. Siento oírlo. Desestimó mi simpatía con un gesto. Fue amistoso. Simplemente queríamos cosas diferentes al final. No pude evitar notar la ironía. Igual que nosotros. No exactamente como nosotros, dijo en voz baja. Cynthia y yo nos distanciamos. Contigo yo me fui. Hay una diferencia. El simple reconocimiento de responsabilidad, algo que nunca había ofrecido durante nuestro divorcio ni en los años posteriores, se instaló entre nosotros como un regalo inesperado. No uno que cambiara nada, pero uno que sin embargo podía apreciar. Gracias por decir eso, dije finalmente. Él asintió, luego miró su reloj. Debería irme. Tengo una cena en Madrid. Claro. Me levanté aliviada de que la conversación estuviera terminando antes de que pudiera derivar en un territorio más complicado. Mientras caminábamos hacia su coche, Ricardo se detuvo. Por si sirve de algo, Beatriz, este lugar te sienta bien. Pareces en paz. Lo estoy, confirmé. Más de lo que he estado en décadas. Bien. Abrió la puerta de su coche, luego dudó. Los chicos siguen viniendo para Nochebuena. Lo han mencionado de pasada, reconocí. Nada definitivo. Vendrán, dijo con certeza. Necesitan ver por sí mismos que estás bien. Que este cambio es real. Mientras su coche desaparecía por el camino de entrada, me encontré reflexionando sobre sus palabras. ¿Se trataba de eso? Debajo de las preocupaciones por la herencia y el derecho herido, estaban mis hijos, a su manera, preocupados por mí, luchando por reconciliar a la madre complaciente que habían conocido con esta nueva mujer que establecía límites. Quizás. O quizás Ricardo simplemente estaba haciendo lo que siempre había hecho, suavizar verdades difíciles con narrativas reconfortantes. De cualquier manera, no cambiaba nada sobre mi camino a seguir. Si mi familia quería ser parte de mi nueva vida, necesitarían aceptarla en sus propios términos. No como una desviación inconveniente que debía ser corregida, sino como la expresión auténtica de quien finalmente me estaba permitiendo ser. Regresé al estudio de música, a mis planes de lección y a la satisfacción del trabajo que había elegido libremente. La puerta sin abrir de la Nochebuena estaba por delante, pero cruzaría ese umbral cuando llegara el momento, manteniéndome firme en mi propia verdad. Octubre pintó mijas con colores encendidos, transformando mi propiedad en un lienzo de ocres, dorados y carmesíes profundos. Pasé horas paseando por los terrenos, recogiendo hojas particularmente hermosas que prensaba entre las páginas de libros pesados, un hábito de la infancia redescubierto en mi nueva libertad. Mis días desarrollaron un ritmo satisfactorio. Las tardes de lunes, miércoles y viernes estaban dedicadas a las clases de piano en el centro cívico. Los martes por la noche asistía a las reuniones de la Junta de la Fundación, donde me había convertido en una voz activa en el desarrollo de nuevos programas. Las horas restantes las llenaba con mis propias ocupaciones, tocar el piano, leer libros que había pospuesto durante mucho tiempo, explorar mi nueva comunidad y cultivar amistades con vecinos y comerciantes locales.
Había comenzado a organizar pequeñas reuniones, nada elaborado, solo cenas sencillas para gente con la que disfrutaba genuinamente. Carmen de la pastelería se convirtió en una visitante habitual, junto con Isabel del centro cívico y Pablo de la fundación. Todos éramos de una edad similar, todos con ricas experiencias de vida a nuestras espaldas, todos encontrando un nuevo propósito en este capítulo de nuestras vidas. Nunca te habría imaginado como una anfitriona natural, comentó Carmen una noche mientras estábamos sentadas en el porche después de la cena, envueltas en mantas ligeras contra el frío otoñal, viendo la luz de la luna sobre el agua. Parecías tan reservada cuando llegaste por primera vez. No lo era, admití. Ser anfitriona era algo que hacía por obligación, no por placer. Fiestas familiares, cenas de negocios de mi marido, eventos donde se esperaba que yo creara el telón de fondo perfecto para el disfrute de todos los demás. ¿Y ahora?, preguntó Pablo, removiendo el último sorbo de vino en su copa. Consideré la pregunta. Ahora invito a la gente que quiero ver, sirvo comida que disfruto preparando y creo una atmósfera que se siente genuina. Es un mundo de diferencia. A medida que se acercaba el final de octubre, los mensajes de Lucía se volvían cada vez más frustrados. Papá dice que definitivamente venimos para Nochebuena, pero ni siquiera considera dejarme visitar antes. ¡Qué injusto! Comprendía su impaciencia, pero respetaba los límites de mi hijo. Por muy tensa que fuera nuestra relación, socavar su autoridad parental solo empeoraría las cosas. En cambio, canalicé mi energía de abuela en enviarle a Lucía un paquete con galletas caseras, la partitura de una pieza con la que estaba luchando y un pequeño óleo que había pintado de la vista desde lo que sería su habitación de invitados. Dios mío, abuela, ¿también pintas?, fue su respuesta encantada. Es precioso. ¿Puedes enseñarme cuando vaya de visita? Su entusiasmo me calentó el corazón, un punto brillante en medio de las dinámicas familiares más complicadas que se cocían a fuego lento bajo la superficie. Las llamadas semanales de Elena se habían centrado cada vez más en los planes de Nochebuena, cuántos dormitorios estaban preparados, qué menú estaba considerando, si me sentiría cómoda con que se quedaran durante todo el puente. En realidad, dije durante una de esas conversaciones, he decidido celebrar la Nochebuena en Gema del Mar este año, pero como un evento de un solo día, no una estancia de fin de semana. El silencio al otro lado de la línea lo dijo todo. Siempre hemos hecho el puente completo, dijo finalmente Elena, con el tono cuidadosamente controlado. Es tradición. Las tradiciones pueden evolucionar, repliqué con calma. Estaré encantada de ofrecer una cena de Nochebuena encantadora, pero todavía no estoy preparada para tener huéspedes en casa. Esto no era del todo cierto. De hecho, había preparado varias habitaciones de invitados, incluida la que le había prometido a Lucía. Pero después de una cuidadosa consideración, decidí que sumergirse directamente en una estancia familiar prolongada sería demasiado pronto. Mejor entrar poco a poco en nuestra nueva dinámica con un solo día de unión antes de intentar una visita más larga. ¿Es por las discusiones sobre la herencia?, preguntó Elena, un filo asomando en su voz. ¿Nos estás castigando? En absoluto, le aseguré. Simplemente estoy estableciendo lo que funciona para mí en mi nuevo hogar. Sois bienvenidos a reservar habitaciones en el parador de Mijas si queréis pasar el fin de semana. Es bastante bonito y está a solo 5 minutos. El suspiro de Elena arrastraba años de expectativas frustradas. Bien, se lo diré a todos. Pero mamá, en algún momento tenemos que superar esto. Sea lo que sea, somos familia. Sí, lo somos, asentí. Y parte de ser una familia sana es respetar los límites de cada uno. A medida que octubre daba paso a noviembre, me encontré esperando genuinamente la Nochebuena. No con la preparación ansiosa de años anteriores, cuando me agotaba creando celebraciones perfectas que nadie apreciaba del todo, sino con una tranquila anticipación de compartir mi nuevo hogar y mi nueva vida con mi familia, en mis propios términos. Decidí mezclar tradición con innovación para la comida. El esperado cordero asado y los mariscos estarían acompañados de platos que reflejaran mi nuevo estilo de vida costero, una sopa de marisco para empezar, verduras de la huerta local preparadas de forma sencilla para resaltar su frescura, panes artesanales de la pastelería de Carmen. La semana antes de Nochebuena, mientras finalizaba mi lista de la compra, recibí una llamada inesperada de Valeria. Beatriz, comenzó sin preámbulos, quería hablar de las fotografías de Nochebuena. ¿Fotografías?
Repetí sin estar segura de a qué se refería. Sí, para mis canales sociales, explicó como si fuera obvio. Tu casa es absolutamente impresionante y una reunión festiva allí es contenido perfecto. Estaba pensando que podríamos hacer una mesa decorada antes de que lleguen todos y luego algunas fotos familiares informales durante la cena, seguidas de... Lo siento, Valeria, interrumpí suavemente. No voy a permitir ninguna fotografía para redes sociales durante la Nochebuena. ¿Qué? Su conmoción parecía genuina. Pero esta es una gran oportunidad. A mis seguidores les encantaría una auténtica celebración familiar en un entorno precioso. Podría impulsar de verdad las métricas de mi contenido de estilo de vida. Entiendo que eso es importante para tu trabajo, reconocí, pero la Nochebuena en mi casa no es una oportunidad profesional. Es una reunión familiar privada. Pero... Esto no es negociable, dije con firmeza. Sois bienvenidos a hacer fotos personales para los álbumes familiares, por supuesto, pero nada para consumo público. Tras un momento de silencio atónito, recuperó la compostura. Javier dijo que habías cambiado desde la herencia. Supongo que tenía razón. Ser diferente no siempre es malo, Valeria, observé. A veces es simplemente ser honesta. Cuando llegó el día de Nochebuena, me desperté antes del amanecer, no por la energía ansiosa que había caracterizado las fiestas anteriores, sino por una emoción tranquila. Hice café y lo llevé al porche, viendo el sol salir sobre el Mediterráneo en un espectacular despliegue de rosas y dorados. Gracias, Arturo, susurré al cielo que se iluminaba. Por todo. La cocina se fue llenando gradualmente de deliciosos aromas mientras trabajaba en mi cronograma cuidadosamente planeado. Para el mediodía, todo estaba completado o en una fase en la que podría terminarse fácilmente después de que llegara mi familia. La mesa del comedor estaba puesta de forma sencilla pero elegante con mantelería, plata y centros de mesa de follaje de invierno y velas. Un fuego crepitaba en el hogar del salón, y música clásica sonaba suavemente por toda la casa. Cuando el timbre sonó a las 2, respiré hondo y me alisé mi nuevo vestido, de un color cerceta profundo que complementaba mi pelo castaño con canas y resaltaba el verde de mis ojos. Se acabaron los conjuntos festivos de color beige diseñados para pasar desapercibida. Este era mi hogar, y yo iba a destacar en él. Javier y su familia llegaron primero. Valeria con un aire ligeramente malhumorado pero impecablemente vestida. Sus 3 hijos, educados pero reservados, claramente habían sido preparados para la visita. Lucía rompió el protocolo de inmediato, corriendo hacia mí para abrazarme con fuerza. Abuela, tu casa es increíble. ¿Puedo ver mi habitación? ¿De verdad pintaste esa vista al mar desde allí? Ese es un piano de verdad en el salón acristalado. ¿Puedo tocarlo? Su entusiasmo entrecortado me provocó una risa genuina por primera vez en el día. Sí a todas las preguntas, pero primero vamos a acomodar a todos. Elena y Marcos llegaron momentos después con sus 2 hijos adolescentes, completando nuestra reunión. Mientras les daba la bienvenida a mi hogar, observé la evaluación apenas disimulada en sus miradas, los cálculos mentales del valor de la propiedad, el examen subrepticio del mobiliario y el arte, la comparación silenciosa de mi nueva vida con sus expectativas. Bienvenidos a Gema del Mar, dije simplemente. Me alegro mucho de que podáis estar todos aquí hoy. Y a pesar de las complicadas corrientes subterráneas, a pesar de los ajustes que aún quedaban por navegar, descubrí que lo decía de verdad. Eran mi familia, imperfectos, a veces egoístas, a menudo frustrantes, pero todavía conectados a mí por lazos de amor e historia que no podían romperse fácilmente. Mientras nos dirigíamos al salón para tomar el aperitivo antes de la cena, crucé una mirada con Lucía. Me hizo un sutil gesto de pulgar hacia arriba y articuló sin sonido, «Tú puedes, abuela». Desde el rincón más inesperado, ese pequeño voto de confianza me dio fuerzas para lo que pudiera traer el día. Sí, podía con esto. No solo con la fiesta, sino con esta nueva vida que estaba creando, una elección consciente a la vez. Antes de empezar a cenar, anuncié mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa, me gustaría introducir una nueva tradición. Coloqué un cuenco de cristal en el centro de la mesa junto a un pequeño montón de tarjetas y bolígrafos. A lo largo de mi vida, a menudo me he centrado en lo que faltaba en lugar de en lo que estaba presente. Este año estoy practicando la gratitud activa. Javier y Elena intercambiaron miradas, claramente inseguros de a dónde iba esto.
Sus cónyuges mantenían expresiones educadas pero distantes, mientras que los nietos mostraban diversos grados de interés, desde la atención entusiasta de Lucía hasta el mal disimulado gesto de fastidio de su primo de 16 años, Mateo. Me gustaría que cada uno de nosotros escribiera algo por lo que esté genuinamente agradecido, continué, sin inmutarme por sus reacciones. No las respuestas obvias, sino algo específico y significativo. Las pondremos en este cuenco y, después de la cena, las leeremos en voz alta de forma anónima. Así que sentíos libres de ser sinceros. Eso es muy de painte esta abuela, murmuró Mateo, aunque lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Quizás, reconocí con una sonrisa. Pero he descubierto que la gratitud deliberada cambia mi perspectiva. Pensé que podríamos intentarlo juntos. Para mi sorpresa, fue Marcos quien habló en mi apoyo. Creo que es una gran idea, Beatriz. Hacemos algo similar en los retiros de nuestra empresa. Ayuda a cohesionar al equipo. Tenía que ser Marcos quien enmarcara el vínculo familiar en términos corporativos, pero agradecí el apoyo de todos modos. Distribuí las tarjetas y los bolígrafos, y luego me ocupé de llevar el primer plato a la mesa mientras todos escribían. La sopa de marisco fue recibida con murmullos de apreciación, desplazando temporalmente la incomodidad del ejercicio de gratitud. Para cuando pasamos al plato principal, el cuenco de cristal contenía tarjetas dobladas de todos, y la conversación había derivado hacia temas más seguros, las actividades escolares de los niños, noticias generales, cotilleos inofensivos sobre conocidos comunes. El tradicional festín de Nochebuena se vio realzado por la espectacular vista al mar desde los ventanales del comedor. La luz del atardecer convertía el Mediterráneo en oro fundido. Incluso Valeria, todavía decepcionada por la prohibición de las redes sociales, no pudo evitar comentar sobre el impresionante entorno. La luz aquí es extraordinaria, dijo, olvidando momentáneamente su compostura ensayada. Nunca he visto nada igual. Cambia constantemente, le dije. Es lo que más me gusta. La misma vista nunca es exactamente igual dos veces. ¿Has pintado algo más, mamá? Preguntó Elena, sorprendiéndome con la pregunta personal. Javier mencionó que papá dijo que lo habías retomado. Así que Ricardo había compartido detalles de nuestra conversación. Interesante. Solo pequeños óleos, repliqué. Nada serio, pero lo disfruto. La abuela me envió uno de la vista desde arriba, intervino Lucía. Es muy bueno. No sabía que pintabas, dijo Elena, con un toque de acusación en su tono. Probablemente hay muchas cosas que no sabemos los unos de los otros, repliqué suavemente. Por eso en parte quería que estuviéramos juntos hoy. Para reconectar como las personas que somos ahora, no solo como los roles que hemos desempeñado para los demás. Un silencio reflexivo siguió a esta declaración, roto por Javier levantando su copa de vino. Por la reconexión, entonces ofreció. Y por los nuevos comienzos. El brindis se sintió como una pequeña rama de olivo que acepté con gratitud. Por los nuevos comienzos. Mientras se servían los turrones y polvorones junto con la contribución de Carmen de una tarta de manzana que se robó el espectáculo, la conversación fluyó más naturalmente que en todo el día. Los niños, inquietos después de la larga comida, fueron excusados para explorar la casa con estrictas instrucciones de respetar los espacios privados y los objetos frágiles. Irán directos al piano, predijo Javier mientras el contingente más joven se marchaba. Cuento con ello, repliqué. Lucía ha estado practicando una pieza que quiere tocar para todos. Con los niños fuera, la conversación de los adultos inevitablemente volvió a un territorio más complicado. Entonces, mamá, comenzó Elena, con un tono cuidadosamente casual. ¿Has pensado algo más en nuestra discusión sobre los activos familiares? Marcos le lanzó una mirada de advertencia que no se me escapó. Claramente habían elaborado una estrategia de antemano sobre cuándo y cómo sacar el tema. Sí, lo he pensado, dije con calma, y mi posición sigue siendo la misma. La herencia es mía para gestionarla. He establecido fondos educativos para los 5 nietos. Más allá de eso, me estoy centrando en usar estos recursos de maneras que den sentido a mi vida y beneficien a la comunidad. ¿Qué comunidad?, preguntó Javier, incapaz de ocultar el filo en su voz. Llevas aquí 5 minutos. Nosotros somos tu comunidad real, tu familia. La comunidad adopta muchas formas, repliqué.
He establecido un programa de becas de música en el centro local. Estoy trabajando con la Fundación Comunitaria en iniciativas de seguridad alimentaria. Estoy construyendo conexiones con vecinos y negocios locales. Todo eso es muy filantrópico, dijo Elena. Pero todavía creéis que tenéis algún derecho sobre estos fondos, terminé por ella. La franqueza de mi declaración creó un momento de silencio incómodo. No un derecho exactamente, intervino Marcos suavemente. Más bien un interés familiar en la gestión del patrimonio generacional. No pude evitar sonreír ante el eufemismo. Vuestra transparencia es refrescante al menos. Antes de que la conversación pudiera acalorarse más, el sonido de la música de piano llegó desde el salón acristalado. Lucía tocando el nocturno de Albéniz con el que la había estado ayudando en nuestras clases a distancia. La simple belleza de la pieza creó una pausa natural en nuestra discusión. Es bastante buena, observó Valeria, sonando genuinamente impresionada. Practica con diligencia, asentí. Y tiene una sensibilidad natural para el contenido emocional de la música, no solo los elementos técnicos. La expresión de Javier se suavizó mientras escuchaba tocar a su hija. Eso lo ha sacado de ti, mamá. Recuerdo que tocabas esa misma pieza cuando éramos niños. El inesperado reconocimiento me conmovió. Me recuerda a mí misma a esa edad, admití, antes de dejar a un lado el estudio serio de la música para centrarme en la enseñanza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Elena, pareciendo genuinamente curiosa. Papá siempre dijo que tenías un talento de concertista. La pregunta me sorprendió, no porque fuera particularmente perspicaz, sino porque revelaba un interés en mi historia que mis hijos rara vez demostraban. La vida se interpuso, dije simplemente. El matrimonio, los hijos, las enfermedades de vuestros abuelos, los sueños cambiaron. Pero ahora estás enseñando de nuevo, señaló Javier, en el centro cívico. Asentí, complacida de que hubiera retenido este detalle de nuestras limitadas conversaciones. Solo a tiempo parcial, pero sí. Es profundamente satisfactorio, especialmente trabajar con niños que de otro modo no tendrían acceso a la educación musical. La música del piano se detuvo y Lucía llamó desde el salón acristalado. Es hora ya del cuenco de la gratitud. Los adultos intercambiaron miradas, un reconocimiento silencioso de que nuestras discusiones más complicadas tendrían que esperar. Sí, respondí. Trae a todos al salón. Nos reunimos alrededor de la chimenea, los niños más pequeños esparcidos por la gruesa alfombra mientras los adultos y los adolescentes ocupaban los diversos sofás y sillones. El cuenco de cristal reposaba en la mesa de centro conteniendo nuestros pensamientos anónimos sobre la gratitud. ¿Quién quiere empezar?, pregunté ofreciendo el cuenco a Lucía, que estaba sentada más cerca de mí. Sacó una tarjeta con entusiasmo y leyó: estoy agradecido /diagonal a por las segundas oportunidades y la sabiduría para reconocerlas cuando aparecen. Levantó la vista. ¡Qué bonito! ¿De quién es? Son anónimos, ¿recuerdas? Le recordé suavemente. Uno por uno nos turnamos para sacar y leer tarjetas. Algunas eran predeciblemente genéricas, la familia y la buena salud. Mientras que otras eran sorprendentemente específicas. Mateo leyó una que decía: estoy agradecido por la vista al mar que me recuerda lo pequeños que son mis problemas en realidad. Mientras que Javier sacó: estoy agradecido por la música de Lucía que trae belleza a nuestras ajetreadas vidas. La expresión de Elena cambió notablemente cuando leyó: estoy agradecida por los límites que me enseñan lo que realmente importa, lanzando una mirada especulativa en mi dirección. Cuando llegó mi turno, saqué una tarjeta que me hizo hacer una pausa antes de leerla en voz alta. Estoy agradecida por el coraje de mi abuela para vivir finalmente su propia vida, incluso cuando es incómodo para el resto de nosotros. Las mejillas de Lucía se sonrojaron, confirmando lo que ya sospechaba sobre la autora de la tarjeta. Me acerqué para apretarle la mano. Un agradecimiento silencioso por su perspicaz apoyo. La última tarjeta, leída por Marcos, decía simplemente: estoy agradecido por esta casa y lo que representa. No el lujo o el estatus, sino la libertad de elegir el propio camino sin importar la edad. Mientras nos sentábamos en la suave calma que siguió a este ejercicio, la luz del fuego proyectando cálidas sombras en nuestros rostros, sentí un sutil cambio en la atmósfera de la habitación.
El cuenco de la gratitud no había resuelto mágicamente nuestras diferencias ni sanado décadas de desalineación. Pero había creado un momento de reflexión genuina, una breve ventana donde nos vimos no solo como los roles que ocupábamos en la vida de los demás, sino como individuos con nuestras propias perspectivas, necesidades y gratitudes. Gracias a todos por seguirme en esta nueva tradición, dije en voz baja. Significa más de lo que imagináis. Javier cruzó una mirada conmigo desde el otro lado de la habitación, su expresión pensativa. Gracias por recibirnos, mamá. Por compartir tu nuevo hogar y tu nuevo yo con nosotros. Es un ajuste, pero dudó y luego terminó, pero creo que podría ser bueno para todos nosotros. No fue una resolución completa ni una reconciliación perfecta. Pero como rama de olivo, se sintió como un comienzo prometedor. Diciembre llegó con una belleza cristalina, particular de los inviernos costeros de Andalucía. Días brillantes y claros en los que el mar parecía extenderse infinitamente bajo vastos cielos azules, intercalados con tormentas dramáticas que enviaban olas a estrellarse contra la orilla en magníficas exhibiciones del poder de la naturaleza. La Nochebuena había marcado un punto de inflexión sutil pero significativo en mi relación con mi familia. Los cambios eran pequeños pero notables. Las llamadas semanales de Elena ahora incluían preguntas genuinas sobre mis actividades, más allá de las comprobaciones superficiales de mi bienestar. Javier enviaba artículos sobre iniciativas de educación musical en lugar de oportunidades de inversión. Incluso Valeria había cambiado su enfoque, preguntando si podría fotografiar los jardines en primavera. Solo para álbumes familiares, lo prometo. Lo más significativo fue el fortalecimiento de mi vínculo con Lucía, a quien efectivamente se le había concedido permiso para visitarme un fin de semana a principios de diciembre. Papá dice que es mi regalo de Navidad adelantado, me escribió, su emoción palpable incluso a través de la pantalla. 3 días enteros solo para nosotras. Pasé la semana anterior a su llegada preparando la prometida habitación de invitados, añadiendo toques reflexivos que sabía que apreciaría. Un pequeño escritorio junto a la ventana con vistas al mar. Una estantería llena de títulos que me habían encantado a su edad. Un cómodo asiento junto a la ventana, perfecto para leer o soñar despierta. Cuando Javier la dejó el viernes por la tarde, me sorprendió el cambio en su comportamiento. Había desaparecido la evaluación calculadora de mi propiedad. En su lugar, había un interés más genuino en mi proceso de adaptación. El lugar se ve aún mejor que en Nochebuena, observó mientras ayudaba a llevar las maletas de Lucía adentro. Realmente lo has hecho tuyo. Poco a poco asentí. Es un proceso. Papá, ¿puedo enseñarte mi habitación antes de que te vayas? Preguntó Lucía, prácticamente saltando de emoción. La abuela me envió fotos, pero quiero que la veas en persona. Javier se dejó arrastrar escaleras arriba, desde donde las exclamaciones de deleite de Lucía resonaban por el pasillo. Cuando regresaron, me sorprendió ver algo parecido a la emoción en la expresión habitualmente compuesta de mi hijo. Esa habitación, dijo en voz baja, mientras Lucía exploraba el salón acristalado. Es exactamente lo que ella habría diseñado para sí misma si pudiera. ¿Cómo lo supiste? Presto atención, repliqué simplemente. Él asintió. ¿Un destello de algo, reconocimiento? Arrepentimiento, cruzó su rostro. Debería irme. El tráfico de vuelta a Madrid será terrible. Dudó y luego añadió, gracias por hacer esto por ella. Necesita influencias diferentes en su vida, además de su madre y yo. Fue quizás la declaración más consciente de sí mismo que jamás había escuchado de mi hijo. Un reconocimiento de que su crianza, aunque bien intencionada, podría no proporcionar todo lo que su hija necesitaba. Es una joven extraordinaria, le dije. Tú y Valeria habéis hecho un buen trabajo con ella. Su sonrisa fue genuina, aunque algo melancólica. Es su propia persona, cada día más. Me recuerda a alguien que conozco. Después de que se fue, Lucía y yo nos instalamos en un ritmo cómodo que se sentía a la vez novedoso y familiar, como el redescubrimiento de una conexión natural que había estado oculta pero nunca completamente perdida. Horneamos galletas de Navidad usando las recetas de mi madre. Practicamos dúos de piano en el salón acristalado. Paseamos por la playa invernal recogiendo conchas y cristales de mar. Nuestras conversaciones fluían fácilmente entre sus experiencias escolares, mis nuevas implicaciones comunitarias y las actividades creativas que ambas disfrutábamos.
El sábado por la noche, mientras estábamos sentadas junto al fuego con tazas de chocolate caliente, Lucía abordó el tema que claramente había estado en su mente. Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, repliqué, curiosa por saber qué consideraba personal en su visión del mundo de 14 años. ¿Por qué esperaste tanto? Recogió los pies debajo de ella en el sofá, su expresión seria. Quiero decir, para defenderte. Con papá y la tía Elena, con todos nosotros. La franqueza de su pregunta me pilló por sorpresa. Me tomé un momento para considerar mi respuesta, queriendo ser honesta sin cargarla con complejidades familiares más allá de su edad. Creo que creía que el autosacrificio era lo mismo que el amor, dije finalmente. Que poner las necesidades de todos los demás antes que las mías era lo que hacían las buenas madres, las buenas hijas, las buenas personas. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que el verdadero amor, por los demás y por una misma, requiere equilibrio. Ella asintió pensativamente. Papá dice que has cambiado, pero no creo que sea eso. Creo que quizás siempre fuiste así por dentro, pero nadie estaba prestando atención. Su perspicacia, tan clara, tan libre de racionalizaciones adultas, me dejó momentáneamente sin palabras. Eso es increíblemente perceptivo, logré decir finalmente. Se encogió de hombros, de repente cohibida. Observo a la gente y escucho incluso cuando los adultos piensan que no lo hago. Una habilidad valiosa, observé. Una que te servirá bien en la vida. ¿Fue por eso que el tío Arturo te dejó su dinero? Preguntó. Porque vio a la verdadera tú cuando nadie más lo hacía. Creo que sí, reconocí. Solía decirme que tenía un fuego interior que necesitaba oxígeno para arder correctamente. Realmente no entendí lo que quería decir hasta este último año. Me gusta esta tú, dijo Lucía con decisión. La tú con oxígeno. Me reí de su expresión, pero el sentimiento me conmovió profundamente. A mí también me gusta. Todavía la estoy conociendo en muchos aspectos. El domingo por la mañana, nuestro último día juntas, le presenté a Lucía un pequeño paquete envuelto. Un regalo de Navidad adelantado, expliqué. Algo para que te lleves a casa. Lo abrió con cuidado para revelar un diario artesanal encuadernado en cuero suave, del color del mar. La primera página contenía una inscripción de mi puño y letra, para Lucía, que ve con claridad. Que este libro guarde tus observaciones, tus preguntas, tu perspectiva única del mundo. Con amor y admiración, abuela B. Es precioso, susurró pasando los dedos por la cubierta. Gracias. Pensé que podrías usarlo para escribir, dibujar o simplemente registrar tus pensamientos, dije. Las mentes creativas necesitan salidas. Abrazó el diario contra su pecho. Lo usaré todos los días. Cuando Javier llegó esa tarde para llevarla a casa, el abrazo de despedida de Lucía fue intenso y prolongado. Vuelvo para las vacaciones de febrero, me informó, no preguntando, sino afirmando. Papá ya ha dicho que puedo. Levanté una ceja hacia Javier, quien asintió confirmando. Pensamos que podría convertirse en algo habitual, dijo. Si a ti te parece bien. Más que bien, les aseguré a ambos. Sería una alegría. Después de que se fueran, deambulé por la casa silenciosa, ordenando la habitación de Lucía, pero dejando intactos los rastros de su visita, la sutil marca en el cojín del asiento de la ventana, el libro que había estado leyendo dejado en la mesita de noche, el ligero aroma del champú de fresa que le gustaba flotando en el baño contiguo. Había pasado décadas manteniendo espacios perfectamente ordenados, borrando toda evidencia de desorden o espontaneidad. Ahora encontraba consuelo en estas pequeñas señales de vida y conexión. Estos suaves recordatorios de que mi hogar se estaba convirtiendo no solo en un hermoso escaparate, sino en un santuario vivido donde las relaciones reales podían florecer. A medida que se acercaba la noche me dirigí al salón acristalado, donde la última luz del día de diciembre proyectaba largas sombras por el suelo. Sentada al piano comencé a tocar. No una sesión de práctica estructurada o una pieza seleccionada para complacer a otros, sino simplemente siguiendo mis propios instintos musicales, permitiendo que mis dedos expresaran lo que mi corazón sentía, alegría, gratitud, paz y algo más que había estado ausente durante demasiado tiempo, anticipación por lo que podría venir después. Mi teléfono sonó con un mensaje de Patricia. Fiesta de Navidad de la Fundación Comunitaria mañana por la noche. ¿Necesitas que te lleve?
Sonreí mientras escribía mi respuesta. Conduzco yo. Estaba pensando en invitar también a Carmen y a Isabel a hacer una noche de chicas. La facilidad con la que ahora hacía tales arreglos, organizando salidas sociales de manera casual, ofreciendo mi hogar y mi tiempo sin cálculo ni obligación, todavía se sentía novedoso, pero cada vez más natural. Así era la libertad en la práctica. No egoísmo o aislamiento, sino la capacidad de elegir la conexión en términos auténticos. Mientras la oscuridad se asentaba sobre Gema del Mar, me moví por las habitaciones, encendiendo lámparas contra la noche que se avecinaba. En cada espacio, había creado algo que reflejaba mi verdadero yo. No la cuidadora complaciente que había sido durante décadas, sino la mujer que podría haber llegado a ser si las circunstancias hubieran sido diferentes. La mujer en la que me estaba convirtiendo ahora, a pesar de todo. De pie junto a la ventana del salón, viendo la luz de la luna platear las olas invernales, susurré un mensaje silencioso a Arturo, donde quiera que estuviera. Finalmente entiendo lo que querías decir sobre el fuego interior. Gracias por el oxígeno. La herencia había proporcionado los medios para esta transformación, ciertamente, pero el verdadero regalo no había sido el dinero. Había sido el espejo que Arturo sostuvo mostrándome quién podría ser si finalmente encontraba el coraje para reclamar mi propia vida. A los 65, la mayoría de la gente pensaba en bajar el ritmo, asentarse, aceptar limitaciones. Yo me encontraba haciendo lo contrario, expandiéndome, explorando, abrazando posibilidades. No se trataba de la casa, por magnífica que fuera. No se trataba de la seguridad financiera, por bienvenida que se sintiera. Se trataba del simple y revolucionario acto de ponerme a mí misma en el centro de mi propia historia después de décadas de orbitar las necesidades de todos los demás. Mi cumpleaños volvería a llegar en julio. Por primera vez en años me encontré esperándolo con ansias, no con temor o resignación, sino con genuina anticipación. Cualquier celebración que planeara, cualquier persona que incluyera, sería mi elección, mi alegría, mi día. Y esta vez, supe con absoluta certeza que no sería olvidado.